Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eric Berner y hemos llegado al programa número 15 de En Contexto desde el Caribe. Hoy estamos de manteles largos, nos visita el mismísimo bisnieto del general Emiliano Zapata, Edgar Castro Zapata. Hola, muy... Escritor e historiador, nos va a decir de manera sintética, Sergio, un poco de lo que ha hecho en su trabajo académico. Sí, Edgar vive actualmente en Cuautla, Morelos. Él es historiador, licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Es presidente de la Fundación Zapata, que precisamente se encarga de hacer prevalecer el ideario del zapatismo. Y también ha sido coautor de diversos libros. Uno de ellos es este, que se llama Ofrenda, que es una edición facsimilar que salió en la época del general Lázaro Cárdenas. Aquí él escribe una pequeña introducción sobre qué pasó con los familiares de Emiliano Zapata después de que lo asesinaron. Y otro libro que él está presentando, y es el motivo de su visita, es este texto con fotografías casi inéditas de el zapatismo. Entonces digo eso a grandes rasgos, y también a través del Congreso del Estado de Morelos, Edgar se encarga de otorgarle una pensión a las viudas de los veteranos zapatistas. Edgar, platícanos, ¿qué es lo que quieres transmitirle a los jóvenes de Playa del Carmen ahora en tu visita en Ciudad Juventud? No, pues agradecerte estar Gracias a ti. en tu espacio, a tus seguidores, un fuerte abrazo. Y creo que la trascendencia de esta visita, que me siento muy emocionado en transmitir esta historia que todavía está viva en los campos de México, la presencia de Zapata, Zapata vive y vive. En una justicia verdadera, ¿no? Claro. Y creo que uno de las frases que quiero transmitirles, que está muy vigente, es quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. La tierra es de quien la trabaja, ¿no? Yo creo que esas frases que ya tienen más de 100 años, y lo manifestó Zapata, Siguen vigentes, ¿no? Y yo creo que está vigente, y es una responsabilidad de uno, no solamente como familiar, sino como historiador, en difundir su legado a través de estas obras que hoy vamos a presentar. Pues nos vestimos de gala aquí en Playa del Carmen. Vamos a tener dos grandes eventos, uno a las 5 de la tarde en Ciudad Juventud, donde la convocatoria está abierta, y otro a las 7 de la tarde en la colonia, en el fraccionamiento más grande de aquí de Solidaridad, que es Villas del Sol, para que llevemos este mensaje revolucionario de Zapata sobre la necesidad de seguir luchando por nuestros ideales, por la justicia social, por los derechos laborales en los hoteles y en cualquier establecimiento del país. Entonces, pues muy agradecidos. Terminamos esto con esta presentación, el bloque 1. Vamos a continuar con el bloque 2. Continuando con el bloque 2, vamos a hacer este análisis de manera cronológica sobre la Revolución Mexicana, pero antes Edgar quiere dar un mensaje. Sí, estoy agradecido estar en este bello municipio, contento por difundir el legado de la Revolución Zapatista, pero también agradecer al regidor Helio Lara por la invitación y para difundir el Plan de Ayala en español y en idioma maya en estos eventos de este miércoles 28. Exactamente, pues como saben, aquí en Quintana Roo es tierra maya y se va a traer la presentación en ambos idiomas, también para empezar esta descolonización mental de la que necesitamos todos, porque aquí los ejidos están en propiedad de manos mayas. Entonces, empezando con este análisis cronológico de la revolución, obviamente tenemos que comenzar con el contexto político y social que había durante el porfiriato. Para ello cedo la palabra a Sergio. Y bueno, también menciono que este conversatorio que vamos a tener con el regidor Helio Lara Morales no es el primero, no es un experimento. Él me ha dado la oportunidad en otros conversatorios hablar de las 3 transformaciones, porque la gente se pregunta, ¿cuál es la cuarta transformación? Entonces les explico, la primera, la independencia, la segunda, la etapa juarista, y la tercera, la Revolución Mexicana. Entonces, por eso, pues la gente ya está un poco más familiarizada con eso. Y bueno, el contexto es, hablando del porfirismo, pues
desgraciadamente mucha gente creen que Porfirio Díaz nos trajo progreso porque hizo vías férreas, pero tuvo al pueblo esclavizado. Y quiero contextualizar un poco aquí lo que es la península de Yucatán, porque estaba en la guerra de castas. El gobierno británico le daba armas a los mayas para que se levantaran armas, y Porfirio Díaz con su ejército los quería sofocar. Entonces, los mayas, pues sí, obviamente vivían bajo condiciones terribles, bajo el asedio del porfirismo, que no solamente fue en la región náhuatl, lo que es el parte norte de Guerrero, de Puebla, de Morelos, del sur de la Ciudad de México, sino también aquí se padeció lo que hizo Porfirio Díaz el Sanguinario. Ya lo había mencionado en otro momento, que cómo trajo a los yaquis indígenas a trabajar en las haciendas del Enequén para explotarlos. Entonces, bueno, creo que nosotros tres coincidimos en lo sanguinario y asqueroso que era Porfirio Díaz, pero sí para que se contextualice lo que es aquí. Y terminando ya el orden cronológico, voy a hablar un poquito de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, en ese sentido, no sé si quieras agregar un comentario sobre lo que fue el porfiriato tú, Edgar. Claro, yo creo que enfocarlo al origen donde nació el general Zapata, ¿no? Nació en donde yo vengo del estado de Morelos, pero él nació en Anenecuilco, en el municipio de Ayala, ¿no? Sí. Un pueblo al sur de la Ciudad de México, que impactó mucho el régimen protector de los hacendados, acaudalados, que se apropiaron de las mejores tierras del estado de Morelos, y ahí, en ese surgimiento del porfiriato, nace Emiliano Zapata un 8 de agosto de 1879 y fue testigo muy chico, amigos, de la apropiación, de la apropiación del hacendado protegido por el gobierno, el régimen, y ahí forjó conciencia el pequeño Emiliano de 8 años, 9 años, cómo vio las injusticias de su pueblo. Entonces, Zapata no es una casualidad. Lo vivió, y por eso surgió un liderazgo líder tan fuerte y un movimiento campesino. Sí, mencionabas que él le tocó también en carne propia perder tierras. Claro, a su propio padre le arrebataron sus tierras allá en Anenecuilco, en el campo del Guajar, la hacienda de Coahuistla y del hospital en el municipio de Cuautla, y donde tienen su casa. Gracias. Entonces, Zapata, el niño Zapata, el joven Zapata, percata, y entonces quiso enfrentarlos con la cuestión legal, pero el régimen les truncaba tener la posesión, la justicia a los pueblos originarios. Totalmente. Pues en este sentido a mí me gustaría sintetizar pues que el porfiriato, como sabemos, fue una época de explotación, una época de donde los hacendados y el régimen porfirista tenían el control total. A mí me gustaría mencionar el caso muy especial de Jesús Juárez Mazo, mejor conocido como Malverde, que es esta figura que toman ahora los narcotraficantes porque se asimilan como bandidos, pero en esta época él muere en 1909, un año antes de la revolución, y era un personaje que cuando existió no había narcotráfico. Lo que era él era como un Robin Hood que robaba a los hacendados de Sinaloa y repartía el botín entre los pobres, entre la gente humilde. Esto durante el porfiriato. A él lo manda a matar el general porfirista Francisco Cañeda, que era el gobernador de Sinaloa, y termina asesinado por él. Solo para contextualizar un poco cómo es necesario deconstruir nuestra historia y saber todos estos procesos que tenemos realmente con el contexto verdadero. Pasando al segundo nivel, tenemos que diferenciar el maderismo y el zapatismo, y este gran mosaico que hubo de movimientos también de Francisco Villa. ¿Qué te gustaría diferenciar principalmente? Pues creo que el motivo de estar en este bello municipio es resaltar el movimiento que surgió desde los pueblos, ¿no? De los pueblos surianos, ¿no? El zapatismo se diferenció claramente enfrente de las fracciones maderistas, villistas, obregonistas y carrancistas, porque le influyó en una revolución social. Totalmente. Madero Totalmente. Proclama el Plan de San Luis, cambiando una estructura política, pero Zapata y los campesinos que le siguieron
querían una reforma social, Exacto. un reparto de las tierras, montes y aguas, lo que no veía Madero. Madero como un oligarca, ya nos va a platicar Sergio sobre esta diferenciación también que hay. Platícanos, pero era un oligarca Madero, que ahora lo vemos es familiar de Poncho Romo y de Gustavo Madero del panista. Sigue siendo esa oligarquía. Platícanos tú. Sí, Madero era un hacendado de Coahuila y lo único que quería era que hubiera elecciones libres. De ahí viene el sufragio efectivo, no reelección, pero él no le interesaba arrancar el problema de raíz. Simplemente pedía que le respetaran los votos y ya. Y lo que hizo Madero es pues traicionar a los zapatistas cuando se levantaron, y es fundamental, ya lo ha dicho el escritor Francisco Pineda Gómez, que a través de periódicos como Nueva Era atacaban a los zapatistas, los ridiculizaban como si fueran campesinos incivilizados. El maderismo se hacía creer que era el intelectual, el culto, pero no solamente era atacarlos por la prensa, los mandó a exterminar. Por ejemplo, a Gabriel el Viejo Tepepa, que había luchado él en la intervención francesa, era juarista. Entonces mandó a arrasar pueblos enteros en lo que es Puebla, Morelos, parte de la zona norte de Guerrero, y eso fue como un exterminio, lo que hicieron los nazis con los judíos. Ahí está documentado, no es un invento, es en el Archivo General de la Nación, y entonces esa fue la diferencia. Desafortunadamente nosotros tenemos que desmitificar al maderismo, ¿no? Porque nos han enseñado en la escuela que también esto es fundamental. La Revolución Mexicana no inició el 20 de noviembre de 1910, porque no es así lineal. O sea, estamos explicando lo que pasaba en esos lugares, lo que sucedió aquí en la península de Yucatán, y con eso queremos diferenciar del maderismo con el zapatismo. Uno nada más era reformista y el otro arrancar el problema de raíz. Exactamente. Tú quieres puntualizar que el momento en que se levanta en armas Zapata es hasta marzo de 1911. Exacto, yo creo que en nuestras reflexiones va con un sentido crítico, ¿no? Desmitificar de que surgió la revolución en una sola masa, en un solo hombre, el 20 de noviembre de 1910, ¿no? Fue muy complejo. Pero el movimiento armado llamado revolución, como lo que nos aleccionó hace 70 años un partido, es dimensionar y diferenciar. Claro. Los sureños, se levantaron en armas el 11 de marzo de 1911, pero ya con una clara visión, claro, en apoyar a Madero, en abanderar con su plan de San Luis, animados por el artículo 3º, que citaba que al triunfo de esa revolución iban a tener esa justicia, ¿no?, esperada de la repartición de la tierra, la restitución de la tierra de los usurpada por los hacendados, pero vimos que lo más eran promesas políticas de Madero. Ahí pasamos al tercer punto, que es cuando Madero llega al poder y se ven traicionados los zapatistas, ¿estás de acuerdo? Y de ahí surge el Plan de Ayala. Plan de Ayala, soportaron el racismo, el menosprecio, los zapatistas, el pueblo campesino, soportaron la muerte del Viejo Tepepa y el asesinato en 1911 en la misma hacienda que 9 años después, en 1919, iba a caer asesinado el mismo general Zapata. Pero el maderismo le tendió la trampa en 1911 a Zapata, pero gracias a que Zapata era muy conocedor del territorio, se salvó en los cañaverales, porque si no lo hubiera matado el mismo año 1911 y desde 1911 hasta el 19 los maderistas, los carrancistas quisieron eliminar a Zapata, ¿no? Lo importante, a mí me gustaría nada más puntualizar antes de cederle la palabra a Sergio en su comentario, lo que dice Eric Hausmann, que el gran sentido ideológico de la Revolución Mexicana fue el zapatismo, porque planteaba realmente la reestructuración social, no política, sino la repartición de la tierra a nuevos propietarios. Es una reestructuración total del sistema económico. ¿Tú qué quieres abordar sobre este rompimiento ya con Madero en el poder con los zapatistas? Este es el ideario del zapatismo, como él bien lo decía, que se proclamó el 28 de noviembre de 1911 y fue la bandera del zapatismo en contra de Madero, y realmente aquí fue la reforma social. Entonces, pues Edgar trae
el plan de Ayala en español y en maya, para que reivindiquemos también la lucha de los mayas, que lo lean en su lengua. Bueno, eso quiero decir, pero lo que quería Madero, aparte de atacar y matar a los zapatistas, que depusieran las armas con el presidente provisional León de la Barra, y es cuando ellos se levantan. Entonces estoy hablando 1911, 1912. Ya un poquito adelante, tú me vas guiando para hablar de Victoriano Huerta. De una vez empezamos, o sea, llega la decena trágica, que es cuando Huerta toma el poder por la vía militar con apoyo de Estados Unidos. Sí. Y es cuando sucede este fenómeno, entre comillas, la unión de los diferentes caudillos y los diferentes ejércitos que se levantan en armas. Y ahí, por ejemplo, el militar Felipe Ángeles había combatido a los zapatistas con Madero, pero ya cuando Madero está asediado por Huerta, todavía hasta tienen la generosidad los zapatistas de guiarlos de Morelos a la Ciudad de México porque era el presidente, y al poco tiempo lo matan, como estamos hablando de la decena trágica, y el error de Madero fue haber dejado intacto el ejército de Porfirio Díaz, por eso ahí lo traiciona Victoriano Huerta y lo mata, y es el único momento donde todas las facciones de la Revolución Mexicana se unen en contra de Huerta. Estoy hablando obregonistas, carrancistas, villistas, maderistas, zapatistas. Esto fue fundamental porque puedo decir que es la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Exactamente. ¿Tú quisieras comentar algo sobre la Convención de Aguascalientes o ya nos vamos directo al encuentro de Emiliano con Pancho Villa? No, yo creo que es importante, después del acontecimiento del asesinato de Madero, creo que se converge y fue uno de los experimentos fundamentales en la época de la Revolución, la Convención. Claro, de Aguascalientes. Pero muy mañoso Carranza, Exacto. político carrancista, porfirista, instauró la Convención, pero Felipe Ángeles, sabedor de Zapata y los zapatistas, invitan a los zapatistas a la Convención. En la misma convención se reconoce el plan de Ayala y que quieren que los principales líderes elijan a un presidente provisional. Claro. Y ahí se enojó Carranza, desconoce la convención de Aguascalientes y por ende surge el gobierno convencionista con Villa y Zapata eligiendo a Eulalio Gutiérrez como presidente. Exactamente, en 1914. Exacto. Entonces ahí es donde se da esta mítica reunión donde está la foto de tu bisabuelo con Pancho Villa en la silla presidencial y no se quiso sentar Emiliano Zapata. No. Bueno, previamente, ahorita que menciones del Palacio Nacional, es que se reunieron en Xochimilco y les recomiendo, porque ahora ya lo encuentran en internet, el diálogo cuando están comiendo Pancho Villa, Zapata y su gente, y entonces ahí es fenomenal porque hablan en un lenguaje de pueblo de Pancho Villa, de cómo se están chingando a los ricos y están defendiendo a los pobres. Ya ahora lo pueden encontrar ahí. Y entonces parten, y hay unas fotografías que ustedes van a ver cuando el ejército zapatista está entrando a la Ciudad de México. Es el momento clave cuando la revolución del pueblo, tanto de Villa y de Zapata, toman el poder. Digo, para que ya explique lo de Eufemio Zapata y la silla. Utiliza mucho mi tío bisabuelo Eufemio Zapata, que fue el hermano mayor de Emiliano. Fue el que toma, el primero que toma Palacio Nacional y lo otorga a Eulalio Gutiérrez. Entonces es el que invita a Eufemio Zapata a Eulalio Gutiérrez y le presenta la silla presidencial y dijo muy irónicamente Eufemio: yo quisiera quemar esa silla para desechar a los corruptos, porque esta silla está hechizada, porque un hombre bueno se siente y se levanta malo, ¿no? Entonces eso es una de cómo el pueblo ve al poder, claro, corrompido. Y una de las fotografías muy importantes donde está Villa Zapata en el Salón Gobernadores o Embajadores, perdón, está un niño que está atrás de Pancho Villa y era mi tío Nicolás, el primogénito del general, que es el que anduvo con él. Y también hay personajes como Tilio Montaño. Claro, que aquí lo podemos ver, que esta es una emulación de un mural. De un mural de Diego Rivera, que lo pusimos aquí, que ahorita nos los va a firmar Edgar además. Y que está en la Universidad Autónoma Chapingo, ¿no? Exactamente, el verdadero. Bueno, vamos a pasar a cuando Venustiano Carranza llega al poder, que es en 1915,
¿Tú quieres comentar algo sobre este proceso que se da en el Congreso Constituyente donde entra el ala radical? Sí, y bueno, rápido, ahorita mencionado a Atilio Montaño, él fue quien redactó el plan de Ayala. Se ponía a platicar Emiliano Zapata y el profesor Atilio Montaño, ya el conocimiento que tenía, fue el que lo redactó. Ya los van a ver las fotografías que vienen del libro y los van a ver detrás de mí. Y sí, bueno, llega Venustiano Carranza en 1915, pero él tuvo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que le mandó armas para exterminar a los zapatistas. Entonces ellos, imagínense, estaban estrenando armas modernas, estadounidenses, no para combatir a los ricos, sino para atacar a los pobres zapatistas. Entonces aquí es donde viene el segundo intento de asesinato. Primero fue de Madero y luego con Carranza. Hay un libro también, lo van a ver detrás de mí, de Francisco Pineda Gómez, donde explica eso. Entonces fue lo que siempre ha hecho Estados Unidos, ¿no? La carrera armamentista para joderse al pueblo. Ya, ahorita lo menciono más adelante la Constitución, pero estoy hablando de 1915 con Carranza. En ese momento, la Constitución se consagra en 1917 y luego viene el asesinato de Emiliano Zapata. Platícanos tú sobre eso. Bueno, el asesinato, desde que surgió el general, su vida pública en 1911 hasta el 19, le ocurrieron muchos atentados, ¿no? Y siempre era muy ágil y porque también conocedor de su entorno, no cayó. Y por qué luego nos preguntamos, y los veteranos, conocí a varios de ellos, se preguntaban, ¿pero por qué cayó? En la última ocasión. Se confió de Guajardo. Guajardo. Pero como el general Zapata tenía una red de espionaje, como si tuviéramos ahorita las redes sociales, él tenía una de las redes, era el hombre más informado de México. Seguramente. Entonces ahí se entera como las diferencias que tuvo el líder militar de Morelos, Pablo González, carrancista, con su subalterno Jesús Guajardo. Entonces aprovecha Zapata pues las diferencias, la simulación que ellos tenían, ¿no? Entonces manda cartas para que Guajardo se adhiera a los zapatistas. Uh-huh. Entonces ahí Pablo González le ordena a Guajardo de simular una sublevación y que también reconozca a los zapatistas. Entonces Zapata no cae directamente en la celada. Le pone pruebas a Guajardo de tomar Junacatepec, fusilar a unos zapatistas traidores, que lo hace simuladamente, y un acto muy simbólico que tuvo en Junacatepec, en la estación Pastor, porque Zapata era uno de sus gustos, aparte de las mujeres, era buen jinete. Ahí en la estación Pastor le regala a Guajardo un alazán que se llamaba el As de Oros. Entonces al otro día lo invita a Chinameca para entregar el parque y planear las próximas tácticas guerrilleras, pero sabemos que fue una emboscada. Se dirige Zapata con 10 hombres de sus confianzas y lo reciben al portón de la hacienda de Chinameca, Morelos, con impactos de bala, y ahí nace la leyenda, ¿no? Exactamente. Zapata es asesinado con el respaldo de los caudillos del norte y de Estados Unidos. ¿Algo que quieras comentar en ese sentido, Sergio? Sí, que en 1917 no fue Venustiano Carranza el autor de esta constitución que tenemos, fue el ala radical que teníamos, que reivindicó la lucha social del zapatismo y de los hermanos Flores Magón. Y claro, ya a lo que tú mencionas, bueno, también es importante resaltar que en este libro, A 100 años, es donde empieza el mito, ¿no? Nosotros estamos hablando de cómo trataron de matar a Zapata y bueno, lo lograron. Y ya después de 1920, cuando llega Álvaro Obregón a la presidencia, es donde empiezan a hacer la mitificación del zapatismo, o sea, donde lo empiezan a colgar en las oficinas, en los escritorios de los políticos, y en pocas palabras, pues se agandallan de la imagen. Pero al mismo tiempo, como que pusieron la foto de Zapata arriba y dijeron, no lo toques, es sagrado. Pero entonces no estaban luchando por lo que realmente querían los zapatistas. Claro.
En ese sentido, bueno, llegamos al final del bloque 2 con este orden cronológico de la revolución y vamos a pasar al bloque 3 donde vamos a hacer el contexto con el México actual. Continuando con el bloque 3, vamos a hacer esta concreción del proceso que fue la revolución. Como saben, cuando culmina el proceso revolucionario es en 1920. Platícanos un poco de eso, Sergio. Sí, bueno, con el plan de Agua Prieta se levantan en armas, matan a Venustiano Carranza, ahí los de Sonora, llega al poder Álvaro Obregón, fue presidente de México en 1920 al 24, del 24 fue el general Plutarco Elías Calles, luego Obregón se quiso reelegir, pero alguien que levantó la mano del zapatismo fue Felipe Carrillo Puerto, que fue gobernador de Yucatán en 1922, lo mataron, lo asesinaron en el 24 de la Huerta en un levantamiento, pero Felipe Carrillo Puerto había conocido a Emiliano Zapata en Milpalta, Ciudad de México, en 1915, ahí lo nombró coronel, y bueno, Felipe Carrillo Puerto era socialista, tuvo su partido y llevó la reforma agrarista aquí en Yucatán. Previamente estuvo el general Salvador Alvarado, también aquí en Yucatán, y también ellos estuvieron promoviendo la educación en contra, o sea, a favor de los campesinos, ¿no? O sea, era el ideario zapatista. Entonces, ya con esto, no se puede decir, como dije desde el comienzo, la Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910 y terminó en 1920, sino es un proceso así. Complejo. Y bueno, lo mencioné hace un rato, y ya con el Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana, y después que se transformó en el PRI, pues lo único que hicieron fue agandallarse los presidentes de la República, como por ejemplo Luis Echeverría, decir que eran zapatistas, pero nada más en el altar arriba en las fotos. Entonces el PRI siempre ha sido un partido que se agandalla todo, pero en la práctica nunca llevó a cabo el ideario de Zapata. Sí, o sea, utilizaron la imagen de Zapata, pero su legado es nuestro deber revivirlo. Ah, claro, yo creo que es importante estar también en este bello municipio, agradecer al regidor Elio Lara por esta invitación. En verdad estoy muy contento en transmitir la historia de forma crítica y objetiva, ¿no? Claro. Y manifestar la manipulación que nos han heredado, ¿no? De la historia. Yo crecí con una historia muy transversada, ¿no? Que Zapata o el movimiento revolucionario fue un producto de un partido, ¿no? Que Exacto. Duró como 70 años, ¿no? Pero mi reflexión después de la muerte de Zapata, al caer asesinado, cae uno de los líderes que impulsó una justicia verdadera. Ya después de su muerte, los líderes como Genovevo de la O, uno de los líderes zapatistas que se adhiere a la rebelión de Agua Prieta y triunfan, y llegan los zapatistas al poder, que también se les olvidó. Claro. Fueron gobernadores, diputados, pero hicieron y aportaron en un partido nacional agrarista que lo fundan en 1920, influyen con la promulgación de la ley agraria, y quieren eliminar, Antonio Díaz Soto y Gama y Gildardo Magaña querían eliminar la ley agraria de Carranza, la del 6 de enero, y impulsar la ideología zapatista, ¿no? Pero bueno, fueron luchas más políticas, y creo que el impulso y el surgimiento de las leyes hacia la justicia de los pueblos influyó mucho el zapatismo. Totalmente. Y Zapata ha sido una fuente de inspiración en movimientos armados durante todo el siglo XX, campesinos, y desgraciadamente el partido que duró muchos años se lo apropió. Totalmente. Y creo que uno de estos ejercicios de estar aquí en este bello municipio es quitarles ese personaje, claro, esta bandera que no les pertenece a ellos. Le pertenece a los mexicanos. Le pertenece a los pueblos, y que este ejercicio de difundir el plan de Ayala es defender y difundir nuestra identidad, ¿no? Esta deconstrucción histórica que estamos aquí impulsando desde este espacio
es para que realmente sepamos los mexicanos que Ricardo Flores Magón, que Emiliano Zapata fueron los grandes ideólogos de nuestra revolución y que se ha tratado de manipular porque los que ganaron la guerra o los que quedaron en el poder se quisieron mitificar, pero realmente nos toca a nosotros entender ese proceso en la historia. Ahora, me gustaría puntualizar que ahora en el México del siglo XXI, actualmente en 2020, sabemos que estamos viviendo un proceso difícil de violencia. Yo quisiera mencionar al doctor José Manuel Mireles y su libro Todos somos autodefensas, como un hombre revolucionario que sabe el legado de nuestra revolución del siglo XX, porque él formó las autodefensas para quitarse el yugo de la opresión de grupos delincuenciales que se hicieron del control político y social del estado de Michoacán. Y tú me comentabas sobre que Zapata fue el impulsor de las autodefensas. Claro, yo creo que es un claro ejemplo, y cuando lo visitó el doctor Mireles a Morelos, visitó la tumba que tenemos en la ciudad de Cuautla y manifestó en los medios, es el claro ejemplo de un líder, de Zapata. Exactamente. Que defendió, impulsó las autodefensas para proteger montes, aguas y sus derechos. Exactamente. Entonces ahora en México, en pleno contexto de esta violencia que estamos viviendo, necesitamos entender que necesitamos organizarnos desde la base social, desde el pueblo y para el pueblo. Igual tú nos quieres comentar algo sobre este contexto en tu estado, Guerrero. Sí, bueno, y también resaltar que no nada más fue Emiliano, antes Eufemio Zapata fue el primero que hizo el reparto de la reforma agraria en Izcamilpa, Puebla, en 1912. O sea, para que desmitifiquemos eso de que el zapatismo nada más era Emiliano Zapata, eran todos los personajes que hemos hablado y las mujeres. O sea, tenemos que tener pleno conocimiento que las mujeres participaron en la Revolución Mexicana con el zapatismo. Entonces, aquí en el libro que estamos viendo van a ver imágenes de mujeres. Y nada más digo, por ejemplo, en los movimientos sociales del siglo pasado, por ejemplo, en el 68, pues nunca vieron con los estudiantes a Venustiano Carranzo, a Madero. Las dos fotografías más famosas era siempre el Che Guevara y Emiliano Zapata. Claro. Y ahora de donde soy de Guerrero, pues quién carajo de los campesinos o de la policía comunitaria va a enarbolar la lucha de Madero, de Carranza. Oligarca. Ahí siempre en Guerrero puedo decir que es Zapata y Pancho Villa. Y Zapata, ¿por qué? Porque en el norte de Guerrero, y bueno, en parte en el centro, en Chilapa, ahí fue territorio zapatista, Teloloapan, Apastla de Castrejón, Teloloapan, que es fundamental con Jesús H. Salgado, Castrejón, en fin. Entonces lo que quiero decir es de que el zapatismo en la base social, en los campesinos, en los obreros, sí está vigente y sí se está moviendo, a diferencia de lo que hizo el PRI de tenerlo en una fotografía. Entonces con eso quiero terminar para que hagamos el análisis de esto, del plan de Ayala, que es fundamental. Y yo agradezco también al regidor Helio Lara porque nos ha dado la oportunidad de que ahora con la visita de Edgar regalemos el plan de Ayala. ¿Por qué? Porque no queremos regalar la fotografía de Emiliano, o sea, queremos regalar el ideario, y ahora que lo tenemos en maya, para la gente que habla en maya, también lo van a ver atrás en la pantalla, es para que se analice, ¿no? O sea, podemos ver que si está vigente o no el plan de Ayala y quiénes son los enemigos ahora a vencer, que son los nuevos hacendados. Ya tú lo mencionabas, ahora está Romo, está Gustavo Madero, pero hay muchos. Entonces, simplemente dejo con esta reflexión de que cuando los verdaderos luchadores sociales dicen Zapata vive, la lucha sigue, realmente está vivo, ¿no? El movimiento desde abajo para hacer la revolución, ya como se quiera hacer. Si ya no es con las armas, ahora es con los ideales. ¿Qué mensaje le enviarías a los jóvenes sobre Emiliano Zapata y su legado que quede vivo? No, creo que es uno de los personajes que he crecido con él, que me lo transmitió mi abuelo don Mateo Zapata de una manera muy desmitificada, más bien el ser humano, ¿no? Y lo que quisiera transmitirles, el mensaje a las nuevas generaciones, es como fue Zapata, ¿no? Incorruptible, íntegro, que lo que pensaba, y congruente, lo que pensaba, exacto, lo actuaba, y influyó, a pesar de que tuvo una instrucción muy limitada, que fue campesino y caballerango y comerciante, tuvo una clara visión nacional que en el transcurso de los años y en este
en este gobierno se ha implementado mucho en la igualdad de género, que también lo impulsó el mismo zapatismo en el plan político y social que hace la delegación zapatista en la convención. Promulgan leyes muy radicales que hasta el villismo se escandalizaba, y el carrancismo, ¿cómo le vamos a dar la igualdad de género a las mujeres, el derecho al divorcio? Por eso es importante conocer esto que es tan amplio del zapatismo y que realmente nos empapemos para que sigamos esta evolución política en el país y seamos conscientes de nuestros verdaderos héroes nacionales. Sí, claro, y lo que también manifestó la delegación zapatista en la convención, también en la revocación del mandato, ¿no? Ya venía. Que es un tema, un debate nacional actual, ¿no? Totalmente, pues con esto llegamos al final del bloque 3. Les agradecemos que nos hayan sintonizado. Estamos muy contentos de tener aquí a nuestro amigo Edgar Castro Zapata. Vamos a estar en el evento de las 5 de la tarde, no se lo pierdan. Y por favor déjenos sus comentarios o cualquier cosa que nos quieran agregar. Hasta la próxima.